que somos los que estábamos el año pasado y algunos más. Y esto es, como siempre, muy prometedor. Yo les agradezco que acompañen la iniciativa porque creo firmemente en las bondades de la actividad. Como ustedes saben, en estas ocasiones un colega o una colega, como en este caso, comparte con nosotros algunos argumentos, puntos de vista, críticas respecto de un tema durante una media hora y después podemos intercambiar. En esta ocasión yo le pedí a Lidia Hernández que fuera la que tomara la posta de la primera charla de este año. Lidia es, como dirían algunos de los universitarios puros, una mujer de la universidad pública. Pueden reírse. Es una mujer que hace muchos años está en esta facultad. Nosotros damos materias distintas, ella y yo, pero en algún momento la bonanza de una carrera docente nos juntó y Lidia era más aplicada que yo. Yo es cierto que tengo una panza importante, porque estaba esperando, creo que a mi primera o segunda hija. Y entonces desde ese momento venimos caminando aproximadamente juntas por esta facultad. Lidia es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones y hoy, además de ser camarista civil, y hoy va a compartir con nosotros algo que ella tituló El nuevo Código Civil y Comercial, el vaciamiento de la culpa en las relaciones conyugales. Yo le agradezco especialmente a Lidia que haya aceptado venir. Sé que no es una señora perfil, pero también sé que para nosotros es importante que ella estuviera acá hoy. Así que gracias. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Mónica Pinto haberme invitado. Agradezco a todos ustedes su presencia. Para mí es un placer compartir este espacio. En cuanto Mónica me propuso esta charla, lo primero que pensé es en el Código Civil y Comercial, que tan preocupados nos tiene a civilistas y comercialistas. Y pensé en un tema de derecho de familia, un tema polémico. Yo sé que aquí hay gente que no va a compartir lo que yo digo, pero para eso estamos, para plantear reflexiones que lleven al debate. Y elegí este tema porque me parece que nos hace pensar en la función del derecho y nos hace pensar también en la sociedad en la que queremos vivir. La sanción del código ha hecho, de este nuevo código, ha provocado una serie de cuestionamientos, o yo le diría de posiciones, algunas elogiosas y otras peyorativas. Pero el problema que se presenta es que lo elogioso es lo progresista y lo peyorativo es lo conservador. Así se ha planteado, y esta resonancia académica me hace, antes de entrar en el tema, plantear una reflexión. ¿Qué es lo conservador? ¿Qué es lo progresista en materia jurídica? Porque en definitiva, como una primera reflexión, yo diría que lo progresista está planteado como aquello que respeta las relaciones económico-sociales que se dan en un momento dado, como emergentes en un momento histórico dado. Mientras que lo conservador concibe la función o la visión del derecho como una resistencia a esas nuevas formas que se van dando. Pero yo creo que esta dicotomía entre lo peyorativo a lo conservador y lo elogioso a lo progresista me parece que es una falsa dicotomía, o por lo menos engañosa, en el sentido de que yo puedo decir que es progresista si defiendo posiciones o con realidades nuevas que me llevan a una reducción de la convivencia social o de la cohesión social, o puedo decir que es conservador aquel que pretende
Evidentemente, ni lo elogioso ni lo peyorativo, ni una cosa ni la otra. Creo que las críticas hacen bien para mejorar las obras humanas. Entonces, quería hacerles esta reflexión, porque evidentemente estamos en una sociedad que la podemos llamar globalizada, postmoderna, líquida, según sea la corriente intelectual, pero que en definitiva es aquello que Foucault hablaba como el materialismo del incorporar, es decir, el placer instantáneo. Y este placer instantáneo, evidentemente, no limita la pulsión de muerte y hambre. Como decía Lacan, la libertad absoluta lleva a la dictadura. Quería hacer esta reflexión porque me parece que tenemos que respetarnos en cuanto a las distintas posiciones que sostenemos en este nuevo código civil. Yo desde la cátedra, yo siempre he abogado por el divorcio como una solución a los problemas conyugales. El conflicto conyugal debe resolverse de alguna forma. También a la regulación de las uniones de hecho, e incluso también a el reconocimiento de iguales derechos a las uniones homosexuales. Por lo tanto, tengo que estar de acuerdo con muchas de las posiciones que asume el Código Civil. Pero también me parece que debo plantear aquellas críticas que deben hacerse al Código. Por eso elegí este tema. Sé que es un tema polémico, sé que es un tema con distintas posiciones, pero bueno, vamos a adentrarnos a él. El Código Civil, el Código Nuevo Civil Comercial, vacía de culpa las relaciones matrimoniales. ¿Qué quiere decir que el Código vacía de culpa las relaciones matrimoniales? En realidad, lo que hace es, yo les diría, reconocer una autonomía de la voluntad a un trance en materia de familia. Y esta autonomía de la voluntad a un trance en materia de familia nos lleva a injusticias. Y nos lleva a injusticia de la misma manera que la autonomía de la voluntad en materia económica también nos lleva a injusticias. Fíjense, si nos lleva a injusticia una total autonomía de la voluntad en lo patrimonial, mucho más en materia de familia. La autonomía de la voluntad lleva al vacimiento de la culpa, pero no solo en materia de divorcio, donde vamos a tener un divorcio sin plazo, sin culpa, sin causa, que va a ser el desarrollo central de esta charla, sino que también han paseado de las prestaciones compensatorias, las llamadas prestaciones compensatorias o compensaciones económicas en el nuevo código. La intención del legislador está, puede haber distintas interpretaciones, yo tengo la mía, pero en definitiva la intención del legislador fue también pasear de culpa las prestaciones compensatorias y hacer un equilibrio sobre una compensación netamente objetiva y patrimonial a la finalización del régimen. Por eso. También ha vaciado de culpa todo lo que sea la responsabilidad civil por cumplimiento de deberes matrimoniales. Podrá haber responsabilidad civil cuando sea aplicable, pero no directamente derivada de los incumplimientos de los deberes matrimoniales. Porque en definitiva también hay una pretensión de vaciar de deberes al matrimonio. Tenemos, por ejemplo, interpretaciones auténticas de aquellos que trabajaron en el código, donde no se reconoce ni la convivencia y menos la fidelidad, porque lo trae como un deber moral, o lo traemos como un deber moral, con lo que se concibe el matrimonio sin convivencia y sin fidelidad. Hay una disminución total de los deberes matrimoniales. Por otra parte, también la autonomía de la voluntad nos lleva a elegir un régimen patrimonial de separación de bienes netamente injusto, porque no se ha previsto ninguna compensación a la finalización del régimen de separación de bienes, por ejemplo, a la manera del derecho español, que en el artículo 1438 trae la compensación en el caso de trabajo del hogar, por ejemplo. Nosotros
en este nuevo Código del Trabajo del Hogar para las cargas, pero no lo reconocemos salvo en el caso de divorcio, porque en el caso de divorcio vamos a tener las prestaciones compensatorias, pero en la disolución, por otra forma del régimen de separación de bienes, no se reconoce ningún tipo de compensación, por ejemplo, por el trabajo en el hogar, que en general la perjudicada va a ser la mujer. Y además, este vaciamiento de la culpa también lo tenemos en la esfera sucesoria. Cuando excluimos a un cónyuge por la separación de hechos y voluntad de unirse, no hay ni plazo ni culpa. Con lo que volvemos inicialmente al Código Civil, que nos llevó a interpretar los 100 años más alguna reforma y algún plenario para reconocer con justicia a aquel que era abandonado y privado de la sucesión del cónyuge abandonado. De todas maneras, voy a centrar mi posición, si no, esto sería, los tendría ustedes 3 horas enseñándoles, muy pretencioso para mí, porque hay muchos titulares, hechos de familia, todo el tema en el código. Así que me voy a centrar en el tema del divorcio. El artículo 437 del nuevo código trae un divorcio que puede ser pedido por ambos cónyuges o por uno solo de ellos, sin causa y sin ningún tipo de plazos, ni ningún tipo de obstáculo en el caso que haya hijos. Con lo que en definitiva tenemos un divorcio que la única condición para tramitarlo es presentar una propuesta de los efectos del divorcio. Pero el código agrega, ojo, que aún cuando no haya acuerdo con esta propuesta, esto no impide el divorcio. Con lo que en definitiva vemos el apuro del legislador en sacar el divorcio, aún sin solicitar ningún acuerdo. Pero más allá de esto, yo quiero hacer una síntesis corta sobre la evolución histórica de la cuestión del divorcio, para que vean, porque me parece que resulta relevante para interpretar lo que nos pasa con este nuevo Código de Divorcio. Y además luego también ir a algunos países que son amplios en materia de divorcio y compararlos con el divorcio que vamos a tener próximamente en este país. La evolución de la cuestión del divorcio, para empezar por un derecho conocido, en el derecho romano ustedes saben que la falta de afecto marital producía la disolución del matrimonio. La crisis en la organización de la familia, la falta de permanencia en el matrimonio, llevó a un divorcio que se llama repudio, sin causa y sin plazo. Obviamente, no pasó mucho tiempo, esto pasa en el derecho clásico, ya en el imperio aparecen las causas, es decir, en el derecho romano se pasa de lo que llamamos repudio a lo que llamamos divorcio, y ahí aparecen las causas del divorcio, y aparece el divorcio por mutuo consentimiento, con una sanción al que repudiaba sin causa. En el derecho hebreo también se reconoce el repudio, pero aparece enseguida en el Deuteronomio la carta de repudio. ¿Saben por qué aparece la carta de repudio? Para limitar el repudio, porque nadie sabía escribir, o muy pocos sabían escribir. Por lo tanto, dar carta de repudio implicaba todo un periodo de tiempo que se hacía reflexionar para que ese repudio no sea tan caprichoso. Posteriormente, en el derecho matrimonial hebreo, aparecen las causas del repudio, o se necesitaba el consentimiento de la mujer, porque en este caso se empezó repudiando a la mujer, ¿no? El consentimiento de la mujer, con lo que se transforma en el consentimiento. Todos sabemos la evolución
concepción del cristianismo, en cuanto que nos trae el divorcio muy conocido para nosotros, porque lo tuvimos en el original Código Civil y lo seguimos teniendo ahora en cuanto a las causas subjetivas del divorcio. Es cierto que estas causas subjetivas no son suficientes para resolver el conflicto matrimonial. Todos lo sabemos. Puede no haber incumplimiento, puede no haber un culpable o un inocente. Por eso en el derecho moderno aparece no solo el mutuo consentimiento en la mayoría de las legislaciones, sino también las causales objetivas del divorcio. Principalmente la causal de separación de hecho. ¿Y saben por qué aparece la causal de separación de hecho? Precisamente porque con esa causal se acreditaba el fracaso matrimonial, evitando repudio. Porque si yo dejo que uno solo de los cónyuges pida el divorcio sin probar el fracaso matrimonial, estoy yendo, sin causa, estoy yendo directamente a aquel repudio antiguo que conocimos en el derecho romano y que todas las legislaciones lo superaron por el abuso que llevó el repudio. ¿Sí? Bien. Entonces, el nuevo código nos trae un divorcio que puede ser iniciado conjuntamente o pedido conjuntamente por los cónyuges. En esto no hay reparo, incluso creo que se ha mejorado el actual. Esto del divorcio actual, donde hay la necesidad de establecer o de decirle al juez causales no comprobables, evidentemente siempre fue sujeto de crítica. En la mayoría de la legislación comparada, el divorcio por mutuo consentimiento es un divorcio por mutuo consentimiento, es decir, sin decir causales. Pero ¿saben cuál es la insuficiencia que yo advierto en este código? La insuficiencia es que nos trae un divorcio por mutuo consentimiento sin establecer un mínimo plazo de matrimonio, aun cuando haya hijos. Y yo creo que cuando hay hijos, y lo vamos a ver en algunas legislaciones muy amplias en materia de divorcio, se establecen plazos que no son más que plazos de reflexión o de espera. Pero más allá de esto, me parece que el divorcio por mutuo consentimiento, para hacerle una petición seria, tiene que tener un plazo. Porque si no nos casamos hoy, nos casamos mañana. Toda intervención del Estado resulta absurda. ¿Para qué voy a ir al registro civil si hoy me caso y mañana, por mutuo consentimiento, puedo descasarme? Pero más allá de esto, me parece entonces que la petición deja de ser seria si la puedo hacer al otro día de contrario. Pero esto no es lo más criticable del nuevo código. Ustedes se darán cuenta, por lo que ya estoy diciendo, que lo más criticable es este divorcio unilateral, sin plazos, sin causa y sin culpa. Miren, yo tengo una experiencia de más de 30 años en la justicia. Y mi experiencia me dice que la gente cuando se quiere divorciar no busca el litigio, en principio. Busca el mutuo consentimiento o busca la causal de separación de hecho, como la que tenemos actualmente, la causal objetiva de separación de hecho. Pero hay casos que inevitablemente hay un culpable. Hay casos donde, ya sea por humillaciones, violencia, falta de asistencia material o moral y muchas otras que ustedes tendrán más imaginación en este momento que yo, que hay que darle a cada uno lo suyo. Es decir, si tengo un culpable, es indudable que el divorcio, que el derecho tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo porque si no descuida al inocente. Y generalmente, por experiencia, les digo que la más perjudicada es la mujer. Sigue siendo la mujer la más perjudicada en mi experiencia. Bien, ¿qué pasa con este divorcio unilateral, sin causa, sin culpa y sin plazos? no se pone culpa, no hay causa, ni
se exige acreditar el quebrantamiento del matrimonio, con lo que nos lleva precisamente al repudio del derecho antiguo. En la legislación comparada, yo tomé 4 países que son muy amplios en materia de divorcio. Suecia. Suecia es un país que mucho antes que nosotros tuvo este divorcio unilateral sin causa. Pero ¿saben qué? En Suecia se ha dicho que es uno de los países que más hizo por la igualdad hombre y mujer. Y los mismos suecos dicen que el divorcio unilateral, este repudio del derecho romano, solamente funciona cuando hay una igualdad total de hombre y mujer, que a pesar de nuestras leyes constitucionales, indudablemente todavía no la tenemos en nuestro país. De todas maneras, en Suecia se permite el divorcio unilateral sin causa, pero cuando hay hijos, se espera para dictar sentencia 6 meses de reflexión. Y no solo eso, salvo únicamente se dicta el divorcio cuando hay 2 años en el caso que haya hijos, cuando hay 2 años de separación de hecho. Si no, hay que esperar esos 6 meses de reflexión. En España, que es la fuente de nuestro actual artículo, se exige 3 meses de matrimonio, salvo que existan causas graves. Esto es obvio, aún nosotros hoy, con causas graves, podemos pedir el divorcio en cualquier momento. En el derecho alemán, que también establece un divorcio sin culpa, se exige la prueba del fracaso matrimonial con 12 meses de separación de hecho. Lo mismo pasa en Australia. En Australia también tenemos un divorcio unilateral, pero con 12 meses o 1 año de separación de hecho. Con lo que, como vemos, nosotros nos fuimos al otro extremo. No pusimos plazo de matrimonio. En Australia, por ejemplo, cuando hay menos de 2 años de matrimonio y se pide el divorcio, sea unilateral o bilateral, hay que pasar por una agencia de conciliación matrimonial. Con lo que evidentemente, ¿saben qué? Se revaloriza el matrimonio. Porque si no, vaciamos también de contenido la institución matrimonial. Por eso yo siempre digo que hay muchas hay muchos problemas en este tipo de divorcio que se nos presenta. La primera es que hay una total falta de comprobación o falta de reconocimiento del inocente. Es decir, cuando hay un culpable, el derecho no puede ignorar que hay un culpable. Este es uno de los problemas, porque en aras de la realización personal, yo entiendo, en definitiva, nadie para el divorcio. Esto es evidente. El que quiere divorciarse se divorciará, pero cada uno debe hacerse cargo de sus propias culpas. Sobre todo en una sociedad donde el hombre casi le es insoportable hacerse cargo de sus propias culpas. En esta sociedad líquida, la falta de compromiso y de deberes es total. Bien, el otro tema es la falta de plazos. Es más fácil en este derecho que nos viene resolver un contrato que disolver un matrimonio. Es más fácil en este derecho disolver un matrimonio que resolver un contrato. Con lo que esto nos habla un poco de esto de la autonomía de la voluntad en materia de familia. ¿Aplicaremos el abuso del derecho a esta libertad total para divorciarse? Pregunto. Por otro lado, también hay una disminución de la señal, o sea, del contenido de la institución matrimonial. Miren,
En España, donde existe este divorcio ya desde el año 2005, el divorcio sin causa, hay un programa del estilo de Gran Hermano en Antena 3, donde se establece cuatro parejas. Las personas se casan el día que se conocen y entran a este Gran Hermano. Al cabo de los 3 meses que el derecho español exige de cumplimiento del matrimonio, se intercambian carpetas. ¿Saben lo que hay en cada carpeta? Un escrito firmando o no firmando, según el caso, el divorcio unilateral. Con lo que, si alguno de los dos firmó ese divorcio unilateral, se disuelve el matrimonio. Si no lo firmó, saldrán casados de la casa de Gran Hermano y bueno, hasta nuevo aviso. Entonces, frente a todo esto, el matrimonio se transformó en un juego. Entonces yo pregunto, como pregunta, ¿será positivo vaciar de contenido a la institución matrimonial, vaciar de culpa las relaciones conyugales? ¿O llevará al hombre a esta libertad total de que Lacan nos decía, a la locura total, o a lo que los psicoanalistas llaman la pulsión de muerte? Antes de terminar, quiero hacer una reflexión, porque hay algo que me alarma y me preocupa, y que tengo que decirlo. Me preocupa y me alarma cómo se ha sancionado el Código Civil y Comercial por una falta total de consenso legislativo. Me preocupa y me alarma las circunstancias posteriores. Redactores que se han transformado en comentaristas y que van a aplicar en las altas instancias del Poder Judicial el nuevo Código. Me preocupa que haya editoriales públicas que solo publiquen artículos laudatorios del Código Civil. Y por último, me preocupa la reducción del plazo de vigencia del Código. Sin reflexión, con grandes problemas de implementación y sin darnos el tiempo que se dieron otros países, que fueron años, para difundirlo. Estamos dando clase a 2.000 abogados en esta facultad, pero hay muchos otros que no tienen lugar por falta de espacio y que están a merced de todo el negocio de la capacitación. Muchas gracias.